Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Hoy tenemos un acto que nos convoca a León Felipe. Vamos a tener un año de actividades respecto a León Felipe, porque como saben se cumple el 50 aniversario de su fallecimiento. Aquí en la biblioteca, además de esta charla hoy, tendremos una exposición bibliográfica suya a lo largo del año. Y para hablar de él tenemos a tres personas que saben mucho y que nos contarán. Jorge Urrutia, que nos va a ejercer de un poquito de maestro de ceremonias entre los tres, por si se pelean, en fin, evitarlo. Fanny Rubio y Gonzalo Santonja. Así que sin más, les doy la palabra y estaremos todos encantados de escuchar lo que nos tengan que decir sobre León Felipe. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Yo, si me permiten, quisiera empezar recordando, mínimo homenaje, medio minuto, recordando al poeta chileno Nicanor Parra, que ha muerto a los 103 años hoy. Da la casualidad, precisamente, de que yo llegaba ayer tarde de Chile, o sea que es que vengo empapado de antipoemas, ¿no? Y no viene mal recordar a Nicanor Parra, porque probablemente en Nicanor Parra hay influencia de León Felipe, en su concepto de poesía. Y piensen además que, aunque en España parece que tenemos un poco olvidado a León Felipe, no es un poeta del que se habla habitualmente, ni un poeta que aparezca en los manuales, si es que ya existen manuales de literatura, que yo empiezo a pensar que ya no existen. Sin embargo, en Hispanoamérica el nombre de León Felipe está muy vivo, continuamente sale a relucir. Al hablar de literatura española, dicen, no, es que León Felipe... Y hasta tal punto que uno se sorprende que sea el primer nombre que pueda aparecer en una conversación. Y sobre esto les quiero contar ya una pequeña anécdota personal. Hace años, cuando yo vivía en Sevilla, me encargué de organizar las celebraciones del cincuentenario de Antonio Machado, la muerte de Antonio Machado. Y la Junta de Andalucía, no sé exactamente por qué motivo, le quiso donar a la ciudad de Buenos Aires un busto de Antonio Machado en uno de los parques de Buenos Aires. Los que conozcan Buenos Aires recordarán que hay un jardín de los poetas donde hay bustos de muchos poetas. Está Neruda, está Lorca, etc. Entonces, para esa plaza de los poetas, la Junta de Andalucía regalaba un busto de bronce. Y se hizo la inauguración con bandas municipales, un grupo de sevillanas de la Casa de Andalucía en Buenos Aires, en fin, todas estas cosas. Y al terminar, el intendente de la ciudad me tomó del brazo, me llevó a pasear por uno de las avenidas del jardín y me dijo, yo le agradezco mucho, en nombre de la ciudad, el busto de Antonio Machado, pero ¿no me podría usted conseguir uno de León Felipe, que es el que me gusta? Entonces yo tuve que decir, yo lo haría con mucho gusto, pero León Felipe era de Zamora y yo vengo trayendo una cosa de Andalucía. Entonces, no sé si castigo a nuestra perversidad por no enviar el busto de León Felipe. A las 6 de la mañana me despertó el intendente para decir, lamento despertarle, pero es que esta misma noche han robado el busto de Antonio Machado. Era de bronce y se lo habían... Claro, estaba mal anclado, tenía que venir luego unos albañiles para anclarlo bien, estaba solamente con unas grandes tuercas, y lo habían robado esa misma noche para fundirlo. El busto nunca apareció y años después la Junta de Andalucía les envió una réplica en piedra, porque parece que en piedra iba a durar más, ¿no? Bueno, pues ya hoy sí que nos toca hablar de León Felipe. Y para eso tenemos a Fanny Rubio y a Gonzalo Santonja, los dos catedráticos de la Universidad Complutense. Gonzalo Santonja es además director del Instituto de la Lengua de Castilla y León, y los dos han trabajado mucho en poesía y se han referido a León Felipe con frecuencia. Y luego vengo yo, que soy el aficionado, y que vengo aquí de telonero de mis amigos. Bueno, la historia de la poesía española contemporánea guarda de León Felipe la imagen de un francotirador. Los afanes clasificatorios, las tendencias taxonómicas de los historiadores y los críticos tropiezan cada vez con este poeta que salta del verso a la prosa,
de la sonante al verso libre, de la lengua cotidiana a la sintaxis surrealista. Junto con Ramón Gómez de la Serna, solo 4 años más joven, componen la pareja de los raros en un grupo de escritores que sin ellos podría compactarse en el primer cuarto del siglo XX bajo la idea de que era preciso abandonar las preocupaciones finiseculares para entrar racionalmente en la estética de una Europa cosmopolita. Recuerden ustedes que, por lo menos yo, en mi manual de bachillerato, recuerdo que decía generación del 27, generación del 98, y luego decía generación del 27, y en medio ponía generación unipersonal, León Felipe. Lo de generación unipersonal siempre me ha parecido una contradictio in terminis, pero era es decir, la dificultad de clasificar a León Felipe. Ahora tenemos más clara la clasificación de Gómez de la Serna, pero no es en estos momentos momento hablar de ello. La obra de ambos se diría que resiste a toda clasificación porque mantiene preocupaciones que parecen de época anterior junto a rupturas evidentemente vanguardistas. Y los dos coinciden también en su concepto de que el escritor debe de ser un fustigador constante, un negador de cualquier pensamiento anquilosado por un comportamiento retórico. Mucho sin duda y de cierto en la particularidad de León Felipe, pero solo puede entenderse desde su radical postura de enfrentamiento con lo establecido y desde su búsqueda de la razón colectiva, que es lo que permite considerarlo claramente como un novecentista, es decir, un autor con plena conciencia de pertenecer a la modernidad, es decir, civilización y barbarie, democracia y autoritarismo, individualismo y colectivismo, la modernidad del siglo XX. Los críticos han visto en el primer libro de León Felipe, Versos y oraciones del caminante, anclado en la poética de la generación modernista del 98 y casi todos en virtud de una relación vida-literatura. Lo primero, lo de la generación del 98, es fruto del deseo de anular la fuerza revolucionaria de la obra del poeta. Lo segundo, producto del error teórico de confundir una y otra vez el enunciado con el sujeto de la enunciación. Y aquí no puedo, pero queda bastante claro, no puedo menos que recordar una anécdota que se atribuye a Camilo José Cela, se non è vera, ben trovata, que es que en una recepción se le acercó una persona. Se dice que es una señora, pero no quiero que me digan machista, y entonces una persona se le acercó y le dijo: don Camilo, qué alegría conocerle, tenía muchas ganas, he leído La familia Pascual Duarte, es autobiográfica, ¿verdad? Y Cela le contestó: sí señora, todavía recuerdo la cara que ponía mi madre cuando la estaba matando. Esa confusión entre el sujeto enunciador y el que figura encubierta. Recuerden ustedes que Américo Castro decía que el Lazarillo de Tormes no podía ser más que una obra anónima porque el público español no estaba todavía acostumbrado a diferenciar el yo narrador del nombre que figuraba encubierta. Y por eso tarda 50 años en aparecer otra novela picaresca y de ahí la razón del prólogo. La función del prólogo en la novela picaresca es precisamente la de separar, que el lector separe claramente el yo narrador del nombre que aparece delante, ¿no? Entonces, eso hay que aprenderlo, no es una cosa que se conozca desde el principio, y todavía en la literatura testimonial hay muchos errores, en la mal llamada muchas veces literatura testimonial hay muchos errores de ese tipo. Cierto eco unamuniano puede probablemente encontrarse en versos sueltos de León Felipe o, desde luego, en su modo de encarar el misticismo, nada raro en una época en la que quien más quien menos leía y respetaba al catedrático de Salamanca. Pero la principal característica de ese libro de 1920 es ofrecerse como contraescritura de la poesía simbolista. Frente a la poesía modernista de corte parnasiano, León Felipe defenderá una poesía anterior a la escritura, es decir, que existe antes de la escritura, y no como los simbolistas que entienden que la poesía va apareciendo o va creándose en el mismo poema. Una poesía anterior a la escritura para la que la retórica no es sino un inconveniente. Si de un poema se suprimieran versos, medida, cadencia, rima, incluso las palabras, llegaríamos, según León Felipe, a descubrir la poesía. Esta se confunde con el verbo natural, cotidiano y profundo, que traduce el ser más auténtico del individuo y extrae del interior no el oro de la belleza, sino el carbón dolorido de la verdad. De ahí el oficio de minero al que se refiere en Llamadme publicano, libro de 1950, en recurrencia temática y simbólica habitual de estirpe romántica en la obra de León Felipe. Dice: no hay un oficio de poeta, existe una labor oscura y persistente de minero. Más tarde, en O este viejo y roto violín, de 1965, afirmará
y he ahuyentado a la retórica, porque la retórica es el paño del prestidigitador donde se esconden las lentejuelas y los avalorios. La anulación teórica del ritmo e incluso de las palabras equivale a una primera negación del oficio de poeta, y sobre esto volveré luego, y del necesario conocimiento retórico. A eso se refieren los poemas de los prologuillos del primer libro, Versos y oraciones del caminante. No quiero el verbo raro ni la palabra extraña, dice. Que mi verso ignore siempre eso que llaman manera o procedimiento. Así, liquida de un plumazo el esteticismo modernista canónico de Rubén Darío y su escuela, como en el poema 8 de Versos y oraciones del caminante va a parodiar La fuente de Verlaine. León Felipe no admite más retórica que la organización del poema y del verso en virtud del propio sentimiento, y así lo mantendrá a lo largo de toda su obra y lo subrayará con la pronta defensa del verso libre, aunque León Felipe no deje de asonantar. El verso debe ser un cauce sin riberas, sin presas, sin diques, para que pueda ir su alma como un río sin frenos, dice en el poema prólogo. Es de notar que los poetas del modernismo español apenas se utilizaron el verso libre. Siempre decimos que es el modernismo el que trae el verso libre, pero a la hora de ver realmente la obra poética del modernismo español vemos que hay muy poquito verso libre. Tomás Navarro Tomás observa que hay algunos ensayos en Rosalía de Castro y en José Martí, pero que Darío lo que escribió fue prosa rítmica. Los primeros intentos en la estela de Walt Whitman serían de Amado Nervo, Ramón Pérez de Ayala y Santos Chocano. En 1910 y 1911, dos artículos de Ángel Guerra, aunque no muy positivos, recuperan el interés por el poeta norteamericano. Y de 1912 es la importantísima traducción en verso libre del uruguayo Armando Vasseur, que fue cónsul del Uruguay en Bilbao. Y esta traducción posibilitó que muchos poetas cambiasen su modo de concebir el mundo y el poema. No le era preciso, por lo tanto, a León Felipe, como pretende algún crítico, esperar a su viaje a Norteamérica y entablar amistad con Federico de Onís para conocer la poesía de Whitman. La relación estrecha que entre la obra de ambos quiere establecerse la explica el poeta español cuando escribe: Whitman no tiene biografía ni autobiografía tampoco. Su verdad y su vida no están en su prosa, están en su canción, lo que se corresponde con su propia poética. Nada de extraño, pues, que con los años León Felipe llegara a traducir la obra del poeta norteamericano. Así, otro de los modos de manifestarse la poesía de León Felipe como contraescritura de la escrita en el cambio de siglo es su insistencia en el primer libro por presentarse como un individuo sin historia e incluso desdeñoso de la historia. En este caso, segundo, la historia con mayúscula. Quien lee 10 siglos de historia, dice, y no la cierra. ¿Quién lee 10 siglos de historia y no la cierra al ver las mismas cosas siempre con distintas fechas? En el famoso poema Qué lástima, se produce una destrucción del sujeto histórico para, en todo caso, aproximarse a la intrahistoria unamuniana, donde la vulgaridad cotidiana sea, con su falta de definición particularista, la única definición del individuo. El poeta solo podrá ser simbolizado por una piedra, pero no una dovela de arco o un sillar de edificio oficial, sino un simple canto rodado, canto de piedra, pero también canto de canción, que rueda y rueda por el lecho del río o por los caminos. El símbolo es importante porque se superpone al viajero del romanticismo alemán o al caminante simbolista de Antonio Machado para expresar al poeta. Viajero y caminante eligen por dónde marchar, pero el canto rodado sigue el impulso del agua, el golpe de la rueda del carro o la patada del paseante. La piedra, además, no pasa sin una vez y no puede asirse a nada, que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez, una solo y ligero, ligero, siempre ligero, dice un poema de León. Tampoco el romero, aludido por León Felipe, es dueño de su ruta. No le es posible sino hacer el camino prefijado de la ermita el día de la festividad que corresponda. Pronto comprenderá que su modelo de caminante no puede ser sino Don Quijote, y no hay aquí influencia alguna de los 98istas, a Martínez Ruiz Azorín por lo menos lo desprecia, sino recuperación de un mito hispánico que quiere transhistórico y además le permite la integración con su imagen claramente anarquista de Cristo. Si en el poema Cristo de "Oh, este viejo y roto violín" afirma que lo ama porque me descubriste que el hombre tiene sangre, lágrimas, congojas, Don Quijote le parece un Cristo viejo, un Cristo muy viejo y feo, tallado, mordido con rabia por una gubia inquisidora que busca y rebusca, no se sabe qué diamante divino,
en esa extraña sustancia española amasada con sangre y con sombras de siglos y siglos oscuros y machacada en el cóncavo cuenco del misterio. Mientras él mismo, como los Cristos de Unamuno, se considera una cosa sin nombre nacida de la tierra. Incluso dando un paso más, el poeta se equiparará y le dedica todo un libro en 1969 a Rocinante, viejo caballo como él, sin estirpe ni pedigrí. Por eso no puede confundirse la búsqueda de una poesía antirretórica con una proclamación de la poesía pura. En la segunda parte del prologuillo 12, el poeta se cuida de negar los símbolos más evidentes de la poesía juanramoniana, la estrella que anuncia el inicio de la capacidad escritora y la rosa, que es el poema perfecto. Dice, ¿qué importa que la estrella esté remota y desecha la rosa? Aún tendremos el brillo y el aroma. Ni estrella ni rosa. Como vemos, el primer libro del poeta encierra ya las constantes que volverán una y otra vez a lo largo de su obra. Así, el concepto de poesía comprometida con un sentido primario e inmediato, nada filosófico, experiencial, se enfrenta siempre con el de Juan Ramón Jiménez. Todavía en Drop a Star, de 1936, leemos: «Oh, y cómo veríamos el mundo, la desnudez, la transparencia de la verdad y la belleza, si no estuviese ahí tumbado en el aire, manchando la luz, mordiendo mis ojos, el humo, el perro negro de la injusticia humana». Fíjense que esa relación a la transparencia de la verdad y de la belleza, escribiendo verdad y belleza con letras mayúsculas, es claramente una alusión a la poesía juanramoniana. Unos versos que aún resultan más apegados a la tierra y a lo cotidiano si tenemos en cuenta que el perro negro de la injusticia es siempre en León Felipe el símbolo de la propiedad privada. Del mismo modo que el capitalismo se personificará en la raposa Inglaterra del largo y duro poema de guerra La Insignia. Recuerden ustedes que La Insignia es un poema, igual que pasa con Oficiales de la Sexta División de Miguel Hernández, un poema que se lanza desde los aviones republicanos sobre las unidades combatientes. Me interesa resaltar esto porque la crítica europea dice que los primeros poemas que se lanzaron sobre las tropas combatientes fueron unos poemas de Paul Éluard en la Segunda Guerra Mundial, que se lanzaron sobre las unidades de resistencia. No es verdad, ya se había hecho en la Guerra Española, como digo, con La Insignia de León Felipe y con Oficiales de la Sexta División de Miguel Hernández. Unos versos, o sea que la Guerra Civil Española, como tantas veces se dice, fue un ensayo de la mundial, pero muchas más cosas, no solamente en tácticas de combate, etcétera, sino incluso en el bombardeo con poemas. Reclama además León Felipe la singularidad de cada poeta, sin historia y sin grito. Si quisiera ser poeta verdadero, esencial, exige su imposible adscripción a grupos y escuela. Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Y hemos visto que defiende el poeta un individuo sin historia, aunque la guerra civil le mostrará que el hombre no es solo heredero de sus propios actos. Entonces buscará cómo definir España y se volverá un poeta de lo español sentido como tragedia y del éxodo de los exiliados, que buscará relacionar con el éxodo y la diáspora judía, a la manera en que también lo hiciera Max Aub en su drama San Juan. España está malditamente condenada al filo del hacha vengadora. Los temas bíblicos aparecerán en su poesía con la dialéctica entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque León Felipe no puede desprenderse de la figura del Cristo unamuniano. Mas no perdamos de vista que para él la palabra no está dicha, y las Biblias las hacen y las renuevan los poetas, de la palabra y de la parábola. Al final de su vida quiere resumir: había comprendido que la vida es voracidad, voracidad organizada en una cadena sin tregua. La gallina se come al gusano, yo me como la gallina y mi carne es la vianda del gusano. Vuelve por ello a borrar la validez de la historia. Basta ya de generaciones. No hay generaciones, ni mojones, ni calendarios. El tiempo camina sin cesar y el hombre camina sin pararse. Con el poema Escuela retoma su biografía, al igual que en Qué lástima, un poema tan conocido, y la retoma como autobiografía y se define desprovisto de orígenes, como un hospiciano en el poema precisamente que se llama Hospiciano. Y es que tras la tragedia de la guerra ha comprendido, reafirmándose sus orígenes poéticos, que el único reino que no se desmorona con el tiempo es el que carece de historia, aquel en el que solo existe el presente y del que cualquier huida es imposible. Nadie escapa, ni en espíritu ni en cuerpo, ni el místico ni el suicida, ni hacia el cielo, por lo tanto, ni hacia el infierno.
No puede de nuevo pensarse que estemos ante una ética estética juanramoniana. El poeta advierte que la poesía no es propiedad de clase intelectual alguna, sino que todos deben estar capacitados para llegar a ella. Poesía, ¿cuándo te darás a todos, al príncipe y al paria, a todos, sin ritmo y sin palabras? Si en un poema del segundo versos y oraciones del caminante los hombres, los unos sobre los otros, pueden edificar la torre de la poesía, en El Ciervo, libro de 1958, tal vez su mejor libro, esa torre es ya claramente producto de la acción colectiva y nunca de la retórica de la escritura. La singularidad de un poeta consiste en la coherencia del poema con la propia vida, que por ser una y única resulta intransferible. Cada uno debe vivir y escribir su propia vida. El verso que todos podrían un día escribir no se dirige a la minoría, sino a una franca y absoluta mayoría, al corazón del pueblo, de todos los pueblos, dice. Carlos Marx, en la ideología alemana, sostenía que en la sociedad comunista no habría pintores, sino a lo sumo hombres que entre todas las cosas se ocupen también de pintar. Porque en el primer Marx se asegura que la concentración de la actividad artística en unos individuos escogidos es consecuencia de la capital de la división del trabajo. León Felipe dialoga con Marx en este sentido al considerar el ser y la función de la poesía, lo que queda especialmente claro en el segundo libro de versos y oraciones del caminante. En el poema 23 pide la ayuda comunitaria para conseguir el fruto del árbol poético y el anteprólogo afirma: no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. Por lo tanto, la singularidad de cada poeta no consiste sino en la mayor autenticidad personal, único modo de alcanzar a la conciencia del ser en comunidad igualitaria. Todos somos capitanes y la diferencia está solo en el barco que vamos sobre las aguas del mar. En Llamadme publicano, de 1950, lo dejará aún más claro. Un hombre cualquiera puede ser poeta, o bien, y el poeta es el hombre que llama a la poesía sin miedo. O bien, en Poética, poema prólogo a un libro de Núdia Parés, no existe un oficio de poeta, existe una labor oscura y persistente de navegante. Y no hay más que mineros y navegantes, sin capataz ni capitán. Cada uno tiene su pico y su bandera. En los poemillas introductorios al primer libro de versos y oraciones del caminante, que conforman una clara poética, el poeta necesita situarse en algún lugar y para ello defiende una tradición poética que, manteniéndose, se actualiza por la experiencia vital individual, no por la pertenencia a un grupo o a una moda. Dice: quiero ganar mi verso, ese verso lejos de todo ruido y granjería. Lo que ya había advertido en las palabras pronunciadas al leer el libro en el Ateneo de Madrid en 1919, que le sirven de prólogo. Allí declaraba: lejos de toda escuela, tanto aquella de los ortodoxos retóricos como de aquella que defienden los modernos herejes. Y aunque reconocía el brillante resurgimiento de nuestra lírica moderna, dice, defendía la necesidad de ser un solitario, porque más peca el hombre que mata en sí lo que le diferencia de todas las cosas del universo que el que reniega de su casta. Nada de particular tuvo que los vanguardistas, tanto creacionistas como ultraístas, no les recibieran con los brazos abiertos, ellos tan defensores del grupo compacto y de la escuela. Pero también los modernistas se veían como un grupo, pese a los esfuerzos de Baroja por parecer distinto y separado. Estamos en los años en los que banquetes y homenajes buscan afianzar la solidaridad del clan. León Felipe expresa con su poesía un radical desacuerdo con el mundo. No una misantropía, sino una creencia en el cambio necesario que, si en un principio pudiera estar motivado por un mal casi metafísico, la guerra civil convertiría en la conciencia de un mal histórico y social. Al final de su vida, el poeta se sentiría como un payaso ridículo, cansado ya de decir verdades que nadie parece compartir. Aunque aparentemente vuelve a ciertas preocupaciones teológicas, estimo que en la desilusión de León Felipe había un fermento revolucionario de corte anarquista que el comandante Che Guevara supo apreciar. Es famosa la carta en la que éste le dice al poeta que El Ciervo es uno de sus libros de cabecera. Su decidido abandono de la retórica poética, su convencimiento de que la metáfora poética no puede ser sino una metáfora social y su decidida práctica del verso libre o de un versículo salmodiador hacen difícil juzgar la obra poética de este gran poeta en la evolución de la poesía moderna. Para alguno ya no tiene razón de ser. Para otros, su emoción y su propio sistema retórico la hacen inconfundibles con otro género que no sea la poesía. Singular sí, pero en todo caso, más que un hombre aislado, miembro de una teórica generación unipersonal,
Sería el gran creador de otro género, de otra poesía, de otro modo de decir y de un hacer continuo en y con la palabra. Bien, vamos a pasar ahora. No se preocupen, eso a los músicos se les aplaude continuamente, incluso antes de empezar a trabajar, pero a nosotros no. Y los alumnos japoneses aplauden al profesor, pero eso ya es en Japón. Vamos a pasar a Fanny Rubio, que nos va a insistir en la voz, en la voz de León Felipe. Después de lo que has dicho, Jorge, la verdad es que está ya muy redondo el perfil del poeta León Felipe, que padeció, de acuerdo contigo, una cierta penitencia en las últimas décadas, y ese público que mostró una cierta cara desdeñosa por impronta de modas al uso, es decir, que su nombre quedó detrás del telón, pero ahora vuelve a ser demandado el autor y su obra por lectores nuevos, ¿no? La voz es una voz de peregrino, es una voz de clamador en el desierto, de poeta profeta concienzudo, que se mantiene o se mantuvo limitado a páginas escasas en los reivindicados estudios sobre poesía española de Luis Cernuda, quien con el tiempo lo define como español hasta el tuétano, pese a no compartir su dicción, es decir, la pega está ahí. Leemos unas intensas pero no suficientes notas en el trabajo de Maxau, la poesía española contemporánea, una inclusión de compromiso en un cuarto de siglo de poesía española de Castellet, un capítulo de interés en la obra de Concha Zardoya, poesía española del 98 y 27, un comentario de Luis Felipe Vivanco en su introducción a la poesía española contemporánea y una buena dedicación de Guillermo de Torre, que es el preparador y prologuista de sus obras completas en Losada. Cierto es que, a grandes rasgos, la excepción durante la posguerra española la representan algunas revistas literarias como Ínsula, Índice, Ágora, Grímpola, Alcándara, Papeles de Son Armadás, que le dedican apasionada atención en determinados momentos y en ocasiones significativas, algunas en 1959, cuando se corre la falsa noticia de su muerte, ¿no? La excepción temprana procede de la generación canaria de la antología Cercada, allá por 1947, que lo reconoce como maestro. Recuerdo una edición preparada por Manuel Lacarta para niños. León Felipe, para niños, informaba de la vida cotidiana del poeta en México, entre paseos y tertulias con los compañeros poetas como Emilio Prados, o los poetas de la nueva generación, entre los que está Manuel Durán, autor del libro de Valle Inclán a León Felipe, relatando las amistades hispano-mexicanas de León Felipe en un ambiente cultural estructurado alrededor de las revistas Cuadernos Americanos y España Peregrina. Pero de eso nos va a hablar más intensamente mi colega y, sin embargo, amigo Gonzalo Santoja. La primera característica de esa voz es su itinerancia. Señalado por su apellido Camino, por tierras castellanas, por la capital de España, por La Mancha, Perú, Fernando Po, Nueva York, con giras por toda Hispanoamérica desde aquel remoto 11 de abril del 84 en su lugar de nacimiento zamorano, Tábara. El traslado familiar a Sequeros, cuando cuenta 2 años, luego Santander, es decir, un viento autobiográfico que se repite en el ejercicio profesional. Director de teatro, farmacéutico, inspector de hospitales, profesor y conferenciante y poeta, a lo largo de una vida llena por una vocación poética pero viajera, y eso marca la voz. Es la voz y su itinerancia la que está en cada uno de sus poemas. Caminante con destino incierto, que trota por un paisaje desolado, será su referencia inicial, voz en movimiento, y esa imagen se verá sucedida por la creación del hombre de un barro rodante que se impregnará de todo lo que haya, de mitos españoles y paganos, bíblicos, de figuras y de incendios, templado en la fragua del fuego que sopla la llama y se desborda en llanto, y de ahí surgirá la voz de la elegía del último León Felipe. Es verdad que el talante personal del poeta fluye en su voz, pero su biografía es trascendida en multitud de tonos confesionales, desentonados, inoportunos, negadores, trascendentes, pues su voz poetiza lo previsto y lo metapoético, utilizando todos los discursos popularmente compartidos, el discurso de la historia, el de la política, el de la religión, el del humanismo, atados nerviosamente en el descenso hasta el vientre de una ballena de dolor. No obstante, los mapas recorridos por el poeta en México, como veremos,
el que lo recibe hasta su muerte en el 68, a partir de lo cual los poetas americanos de su entorno pudieron suscribir aquella afirmación de Neruda: León Felipe enseñó muchas veces a perder, y cuando ya su ausencia se va haciendo transparente, me conformo, dice Neruda, con su benigna y desesperada enseñanza. Por eso la mayor parte del material crítico de artículos, de ensayos sobre la obra del poeta se concentra en muchas publicaciones americanas que recogieron igualmente la producción anchísima de este autor, valorado a los dos lados del océano por Germán Bleiber, por Eugenio Florid, Pedro Garfias, Giner de los Ríos, José Francisco Cirre, Ángel del Río, Sánchez Barbudo, Juan Rejano, la España peregrina con la que él convive. Por esta puerta salí yo, todos los poetas del destierro y todos los españoles del éxodo y del llanto. Por esta puerta nos empujó el viento, la historia, la gran historia, Dios hacia los brazos abiertos de América. Yo soy el símbolo, dice, de la última ceguera del mundo, el poeta postrero y ciego de la época egoísta del yo hipertrofiado a quien viene a aniquilar la poesía. La América de León Felipe en el periodo de exilio es un estrechamiento de lazos. Con Juan Larrea, por ejemplo, el creacionista oculto, que sigue, como asegura Guillermo de Torre, pareja trayectoria con León. Justamente aprovecha la correspondencia con distintos amigos, bueno, de esa correspondencia puede hablar también Gonzalo Santoja, que es editor de Las Cartas con Larrea, para no ahorrar alabanzas cuando se trata de libros de Larrea, por ejemplo, el titulado Rendición de Espíritu, del 43, que aprovecha humildemente León Felipe para retratarse a sí mismo. Tú, escribe a Waldo Frank, has visto la luz y Larrea también. Los dos habéis resistido el relámpago con los ojos abiertos. Habla tú ahora, hablan los dos. Decid algo más, decidme algo más. A mí sí. Y en ese sentido está hablando también de su talante, ¿no? En la memoria de sus contemporáneos, la voz de León Felipe es inmortalizada como perteneciente al cantor de la patria en horas de tribulación, registro que le acompaña siempre y que recuerda en su memoria Vicente Aleixandre, complementada por la apreciación de Alberti como la voz embravecida del viento, el más exaltado, el más quijotesco, cervantino de todos, que sintió su largo destierro de España como un infinito cautiverio de Argel. La admiración se funde en ocasiones con otros adjetivos que valoran el sentido de aquella voz, voz arrebatada. Grande lo llama Dámaso Alonso cuando recoge su presencia en poetas españoles contemporáneos. Grande lo denomina Octavio Paz, que olvida la comprensible pugna que tuvieron ambos a cuenta de la prestigiosa antología de la lengua en común, Laurel, reconociéndolo puente fundamental entre la poesía de España y de América, y poeta-poema vivo. El tiempo del poeta se detiene muchas veces. Se detiene una vez en 1920, cuando publica versos y oraciones de caminante, después de haber traducido El Renacimiento del Arte Inglés y otros ensayos de Oscar Wilde, editado en Madrid. El tiempo se detiene también en el 23, año en que, llegando a México, conoce a Berta Gamboa, su compañera con la que vive en Norteamérica, ejerciendo de poeta profesor en diversas universidades. El tiempo se detiene en 1931 con Drop a Star, pleno de modernidad creacionista y bajo la influencia de Huidobro y de Eliot, en el que, a medida que supera los obstáculos contra los que combate, el yo o el personaje poético se transforma en símbolo doliente de toda la humanidad. Amasado con la harina de la vanguardia, León Felipe liga su voz a lo que Nietzsche denominara los estados excepcionales de conciencia y busca en la palabra la unidad del mundo. Nunca su voz responde a la razón de la cultura occidental, sino que da salida a lo que el espíritu necesitaba entonces exteriorizar, la nueva era del pensamiento mítico ligado a la historia española y ligado estrechamente al periplo personal del poeta. Por aquellos años iniciales y ultraístas, nuestro León Felipe se parece al Borges de los Salmos Rojos, con poemas en los que se suceden los versos libres, arrebatados, fraternos, expresionistas, y no es extraño que su prologuista de las completas, Guillermo de Torre, sea también quien advierte que Borges, que se alejará del ultraísmo en 1924, llegaba con su espíritu genuinamente inquieto, temperamento polémico, ebrio de Whitman y con un puñado de textos con intención social o comunión mística. Parece que compone el retrato de León Felipe, fiel al ultraísmo y al creacionismo, capaz de hacer la combustión de las palabras y de las emociones. Luego, el tiempo se detiene en 1935, en la antología preparada en Madrid por sus amigos. La voz ya está afirmada
a lo largo de sus viajes y de sus itinerancias por Estados Unidos, Panamá, México, y es una voz transmutada en sus tonos más altos, cercanos a las evocaciones de atmósferas y de emociones ligadas a recursos dramáticos o líricos, señaladas por autores como Kurt Spahn, diciéndonos que el lector espectador lo está recibiendo como un legado textual, pero también escenográfico. El tono leonfelipista que crece hacia adelante y hacia el fondo a medida que recorremos la obra, pero en particular a partir de los años de la Guerra Española, en que León Felipe y Berta Gamboa regresan a España, vemos que la aceleración social de aquellos años se suma a géneros en su escritura y ofrece una mayor libertad al poeta a la hora de administrar los recursos expresivos. Claudio Guillén se ha referido extensamente a los efectos sustanciales de profundidad que permiten la inserción de ironías, de parodias, bajo la forma exterior del género tradicional. Y en ese tiempo la voz del León Felipe llega a su momento más efectista y comunicativo en la lectura del poema La Insignia, que ya ha salido aquí, leído en el Teatro Metropolitan de Barcelona el 28 de marzo del 37, tras la negativa de hacerlo en Valencia, pues es una llamada crítica y desesperada a la conciliación y a la unidad. Aquí no hay bandos, ni rojos ni blancos, ni egregios ni plebeyos, aquí no hay más que átomos, átomos que se muerden. El poema, que se va a publicar en el volumen preparado por el Consejo de Redacción de la revista republicana Hora de España, titulado Poetas en la España Leal, la voz de León Felipe, que además lo ha editado Gonzalo Santonja también, la voz de León Felipe ya representa con Alberti, con Prados o con Miguel Hernández la voz de los otros. Asume la responsabilidad individual y desde ella el poeta también es la voz de los otros, del pueblo, y el pueblo habla sobre el pueblo, y en cualquiera de los casos el poeta es solo el instrumento de ese habla. Su voz de nuevo se desliza en horizontal de la literatura bíblica y cristiana, de la oración a la blasfemia, pero también verticalmente se alza del barrizal a las estrellas, y el poeta, según él, es aquel hombre, aquella sustancia humana y nacional que en un momento fervoroso de la historia tiene fuerza suficiente para levantarse, ella y su pueblo, de lo doméstico a lo épico, de lo contingente a lo esencial, de lo euclidiano a lo místico, de lo sórdido a lo limpiamente ético. El viento, entonces, es un símbolo supracósmico en León Felipe, que avanza desde el origen de lo humano hasta el límite de la historia. El viento se materializa y se metamorfosea en su camino, arrastrando con él los mitos del Quijote, de Jonás, de Job, de Prometeo y muchos otros de la escultura religiosa y pagana. El viento recorre el territorio simbólico que va del ámbito metafísico a lo palpable. Hay dos vientos españoles de Valencia, el uno va a la historia, el otro va al silencio. El uno va a la épica, el otro a la vergüenza. Así rememora el exilio prototípico judaico templando su destino. Mi verso primero, escrito hace ya muchos años, recuerda en el epílogo de Ganarás la luz. No andes errante y busca tu camino, dejadme, ya vendrá un viento fuerte que me lleve a mi sitio. Dice con fuertes resonancias bíblicas que asoman como préstamo esa voz, cuya cólera ha de ser templada y respondida por lo invisible. En Ganarás la luz toma cuerpo el soplo llameante de León Felipe, en la antología Poesía Española Contemporánea de Gerardo Diego. Para mí la poesía no es más que un sistema luminoso de señales, hogueras que encendemos aquí abajo, entre tinieblas encontradas, para que alguien nos vea, para que no nos olvide, aquí estamos, Señor. El grito, que es otra forma de viento, es un huracán verbal que busca superar los momentos desesperados y en alguna ocasión se estrecha en canto y en los momentos elegíacos se transmuta en rumor. El grito forma parte de la misma sustancia permanente que la llama y el aliado de ambos, el viento y el grito, es desmesura, ciclónico. Viene su voz ácida, los mastines del 98, que en cuanto ganasteis la antesala dejasteis de ladrar, pactasteis con el mayordomo y ahora no podéis vivir sin el collar pulido de las academias. Es decir, es su forma de ser ciclón mientras habla. A medida que se levanta el tono en la poesía de León Felipe, vemos el contagio en los poemas del género dramático. Autores hay como Frau que advierten la abundancia de vocativos, de apóstrofes, que se habían situado en el plano de la oralidad, pero que lleva incorporado recursos de ironía, reconvenciones, de tragedias frente a los poetas negadores del dolor. Y esa voz se va enriqueciendo
a la vez que traduce a Whitman, a Eliot, a Shakespeare, a Russell, y esa mirada de altura crítica, sin renunciar a la fusión con el creador, lo acompañará en sus prólogos a Nuria Parés, a Whitman o a Ángela Figuera. La voz alcanza Voluntad de permanencia desde el hacha, elegía española, que se publica en México en el 39. Es la época en que el matrimonio de León Felipe y Berta Gamboa se estabiliza definitivamente en el país. En sus traducciones, paráfrasis, teatro original y en su poesía, va a conjugar igualmente literatura e historia. Poesía como autobiografía sesgada. No es mi vida, pero sí se apoya en mi experiencia. Poesía como destino, como palabra divina remojada, ablandada, trabajada con la sangre del poeta prometeico, pero no se conforma con ello. La escritura es saber colectivo y la fuente entra en procesos de ficción. Ese vividero genera evidentemente una poética antivalerí que instaba a deshacer el verso, a eliminar los carieles de la rima, la cadencia y la idea. Apartado de la retórica, como se apartan de ella los poetas vanguardistas, cae por su pluma, desde Drop a Star, sobre los charlatanes de barraca, o dice el poema concebido como un juego de manos, que es lo que critica. La voz de León Felipe dice adiós al retoricismo, pero en ningún caso va a prescindir del símbolo y del mito, los mitos que tanto lo acompañan, tampoco de la arteria ultraísta que lo alimentó junto a Larrea en el pasado rompedor, y el poeta prometeico, el que concentra los esfuerzos de todos estos poetas especializados. Con el paso del tiempo, León Felipe publica Antología rota, Llamadme publicano y El ciervo, prologado en el 58 por Juan Rejano, en tanto que su prosa se sucede desde la publicación en la revista republicana Hora de España al Litoral de México, Cuadernos de la Casa de la Cultura. Avanzado en los años 50, sucede la autocrítica explícita de León Felipe, escrita como prólogo a Belleza cruel, año 59, de Ángela Figuera, con la autocita del poeta zamorano que mira atrás. Tuya es la hacienda, mía es la voz antigua de la tierra, y cómo vas a alimentar el fuego si yo me llevo la canción. Citando a Dámaso Alonso, Blas de Otero, Gabriel Celaya, José Hierro, Victoriano Kremer, Eugenio de Nora, Leopoldo de Luis, Desarraigados, y la autora del libro, Ángela Figuera, León Felipe, habituado a la autocita y a las refundiciones, lo hace esta vez con voluntad autocrítica. Los que os quedasteis en la casa paterna, en la vieja heredad acorralada, vuestros son el salmo y la canción. De las muchas rectificaciones de León Felipe, que monta y desmonta las jugadas, es esta la que más agradecieron los poetas españoles. Finalmente, el eco de los salmos se acrecienta en la expresión leonfilipista. Si el español tiene tono de salmo, como él dice, y la blasfemia con la que llama la atención de la primera causa su límite, en los últimos años un fuerte sentimiento de dolor, de pérdida y depresiones provocadas por la muerte de sus compañeros de exilio, y particularmente la de Berta Gamboa en 1957, impregna los versos de «Oh, este viejo y roto violín». De nuevo, un llanto catártico, no el que purifica, ni el que llama la atención del invisible, sino el que establece nuevos lazos fraternos con el mundo en torno a la elegía en la cabecera de lo perdido. Desde el poema Ángeles, que son los hijos del viento, la voz de León Felipe, que ahora es solo llanto, canta la crónica de los ausentes. Sin que aparezca ya el infierno purificador, León Felipe devuelve la elegía que debe a sus compañeros y la funde con la luz de la infancia, insertándose en la poética de la luz que comparte con el último Juan Ramón Jiménez y el último Antonio Machado, que había terminado su periplo vital con un fragmento de León Felipe del poema Qué lástima, de versos y oraciones del caminante, donde escribe: «Pasé los días azules de mi infancia», que es el último verso de Machado, muchos años después. Por estos días azules y este sol de la infancia, de Antonio Machado. Por la correspondencia de estos años últimos de León Felipe sabemos que en los últimos años el poeta hace recuento de sus muertos. «Te debo una elegía», repite con estribillo en el poema Ángeles. De entre los testimonios que valoran este poemario último, me llama tiernamente la atención la carta coetánea y no exenta de humor de Juan Larrea a su amigo León en el libro de Gonzalo Santonja de 2015, donde el autor de Versión Celeste, maestro de poetas, como le llama León Felipe la dedicatoria de Ganarás la luz, celebra el cambio final del poeta zamorano. Y dice así Larrea: «He visto, con la consiguiente satisfacción, que has salido del infierno y que te codeas con los ángeles, cuya amistad cultivas, y que te complaces, como en las piezas clásicas, en pedir perdón al final,
quizá para perdonarte a ti mismo, cerrando lo que por mi parte llamaría el ciclo del yo. Alguien lo llamó comedia, de ahí el empeño que tal personaje manifiesta de volver al Monacid de Zorita y a su luz natural, con olvido de otra luz por la que España dio su sangre, como también sabías, sangre de España fecunda. Quedo, pues, a la espera de tu próximo libro, dice Larrea, confiado en que la vida nos dará margen a ti para escribirlo y a mí para leerlo complacidamente. Y los versos postreros del trashumante poeta retornan entonces a la poesía versicular y poesía en prosa. Ata muy bien el círculo, el amigo de los cantos rodados, ahora con la palabra memoria salvadora que sustituye al mandato del viento. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz del sol y un camino virgen Dios. Y sigue, esta fue la primera piedra que yo encontré, el primer verso que escribí en un pueblo de la Alcarria, al que quiero dedicarle aquí ahora, ya viejo y tan lejos de España, mi último recuerdo. No sé cómo vine a caer en aquel pueblo. Es, supongo, todavía un pueblo claro y hospitalario. Las gentes generosas y amables. Y tenía un sol. Y ahora quiero dejarles aquí a ellas y a aquel pueblo de Almonacid de Zorita, a toda España, mi último poema, La última piedra de mi zurrón, de viejo pastor trashumante. También estaba el sol, en el recordado último verso de Antonio Machado. Son versos paralelos, escrito el 22 de febrero del 39 en las arenas de Coyure. Y el mismo sol de la infancia. Mientras tanto, las distintas generaciones españolas se acercaban a León Felipe, aunque la distancia. Eso no era obstáculo para que le escribieran, lo citaran y lo leyeran en las obras completas de Losada, semitoleradas, de la editorial, que prolongará Guillermo de Torre. De entre ellos, de estos poetas, el último Blas de Otero, que en Hojas de Madrid con la Galerna lo distingue con un poema a su nombre, León Felipe. Y con las palabras de Blas de Otero termino. A ti, poeta profeta, con la lengua arañada por alambres eléctricos, sierra de España, aserrando al cielo sin piedad, apedreando a los hombres, las naciones, los dioses, los ingleses y los pájaros amarillos, a ti león y tigre y perro presa, que yo no te conocí, yo que te envié desde La Habana una postal pocos días antes de tu muerte, a ti amigo, piedra pequeña, piedra rodada, hecho ahora piedra como un rayo paralizado, traidor a los obispos, mercaderes, carteros de malas noticias, ya has visto al otro lado, el otro lado de la nada. Ni Dios te cierra los ojos, los labios, el pecho. Yo pecador de mi patria, yo arrendatario de mi patria, yo vagamundo con las ropas deshilachadas, te canto desde abajo. Te olvido para nunca, aquí en México, aquí en América, aquí en mi desesperación habilidosa. Agur, agur, dentro de poco nos veremos. Muchas gracias. Bien, yo quiero ahora ya, en medio del acto, saludar a la directora de la Biblioteca Nacional, doña Ana Santos, y al director cultural, don Miguel Albero, que propician y sostienen estos coloquios y estos homenajes. Fanny Rubio ha citado de pasada un nombre que tenemos olvidado, que es el de Waldo Frank. Waldo Frank, el hispanista norteamericano, era probablemente el primer hispanista norteamericano que contempló unidas la cultura española y la cultura hispanoamericana, y prácticamente su nombre desapareció bajo el franquismo, el autor famoso de España Virgen, entre otros libros, y prácticamente desapareció durante el franquismo ese nombre porque era un redactor de la Partisan Review, ¿no? un hombre de ascendencia comunista que estuvo en los congresos de escritores de París del año 35 y de Valencia del año 37, Madrid-Valencia el 37. Y me sirve el nombre de Waldo Frank para recordar lo que significó León Felipe en América. El León Felipe que recordamos es el León Felipe con cierto aspecto de profeta, ¿verdad? Con una amplia barba, en una foto famosa en que está sentado en un sillón de orejas, con unos pañitos bordados detrás, ¿verdad? Y tiene una sonrisa generosa, porque generoso fue siempre el León Felipe con
con los poetas más jóvenes. Ha citado Fanny Rubio el libro Belleza cruel de Ángela Figuera, libro en el que corrige unos poemas anteriores, porque aunque se diferencie tanto de Juan Ramón Jiménez, tenía una cosa parecida a él, que era la reescritura de su obra, ¿no? Así como Juan Ramón Jiménez reescribía continuamente, también León Felipe reescribía, de tal manera que volvemos a encontrar el poema, un poema de 20 años antes, integrado en un poema posterior y haciendo correcciones. Y esa corrección que ha citado Fanny Rubio conviene subrayarla porque es muy importante. Después de haber escrito un poema sobre Franco, donde dice, tú te quedaste con la tierra, pero nosotros nos trajimos la canción, le dice a los poetas más jóvenes de la posguerra española, le dice, yo me equivoqué, vosotros habéis quedado con la tierra y con la canción. Es decir, vosotros, y da la lista de nombres que él da. Y esto me parece que fue una gran generosidad. Esa imagen de profeta es lo que hizo que el presidente de México fuera en una ocasión a visitarlo a su casa, a rendirle homenaje a su casa. Con ese motivo, el presidente lo malo es que luego fue, bajo ese presidente fue la famosa matanza de los jóvenes en Ciudad de México, y por lo tanto es un presidente que se ha quedado maldito, ¿verdad? Sea por lo que fuera esa lucha de los estudiantes con la policía. Pero hubo un grupo de escritores españoles, de poetas españoles, que entonces le enviaron, yo fui un firmante, era muy jovencillo, encabezados por Vicente Aleixandre, una carta al presidente de México dándole las gracias y poniendo como ejemplo lo que era un país que respetaba la cultura y no otros donde el jefe del Estado jamás se le ocurriría ir a visitar a un poeta a su casa, ¿verdad? Y el que encabezaba la carta, como digo, fue León Felipe. Estaba yo haciendo el servicio militar en San Roque, provincia de Cádiz, y tomé a la hora de la comida un autobús para irme a Algeciras. Y en el autobús era yo el único viajero, lo recuerdo muy bien, estaba la radio puesta y la radio dijo, hoy ha muerto en México el poeta español del exilio León Felipe. Yo llegué a Algeciras, me senté en un bar del puerto, realmente me conmocionó la muerte de León Felipe, compré en una papelería una hoja de papel y un sobre y luego un sello y le escribí una carta a Vicente Aleixandre. Y dije, Vicente, acabo de saber en este momento que se ha muerto León Felipe y no sé a quién transmitirle mi pena. Y he pensado que lo mejor era escribirte una carta. Y le escribí una carta a Vicente Aleixandre que me contestó poco después, comentando también la obra de León Felipe. Es decir, que los jóvenes de finales de los 60 hacíamos una lectura de León Felipe realmente como un modelo, como un ejemplo, como un texto promisorio de alguna manera. Y eso es lo que lamentablemente creo que se ha perdido en España y que hay que recuperar. En cualquier caso, esa figura de León Felipe en América, no solamente en relación con los poetas americanos, desde luego, pero sobre todo con los poetas del exilio, es de lo que nos va a hablar ahora, y sé que muy bien, el profesor Santonja. Muchas gracias, querido Jorge. Mi agradecimiento a la directora de esta casa, de la Biblioteca Nacional, y a Miguel Albero, que ha cerrado hace poco su etapa como embajador en Honduras y que antes de iniciar esa etapa ganó un premio que yo creo que es muy importante. Soy parte de él y por eso quiero poner el condicional. Es muy subjetivo lo que digo, pero creo que es verdad que el premio Jaime Gil de Viedma es un premio muy importante. ¿Me lo disteis a mí? También, efectivamente. Hay una diferencia. Miren, el premio Jaime Gil de Viedma le distingue de otros muchos premios que en general yo casi nunca conozco a las personas que lo han ganado. Estas últimas 5 o 6 convocatorias he conocido a los ganadores en el momento de la entrega del premio, que es exactamente lo que me pasó, lo que me sucedió con Miguel Albero, y eso yo creo que es una cosa bastante infrecuente, ¿eh? Y sin embargo a Jorge sí le conocía, pero la proporción viene a ser esta, de 10 a 1. Me alegro mucho de reencontrar a Miguel Albero en estas funciones y estoy seguro que va a ser para bien de la cultura española
y en consecuencia para bien de todos, para bien de todos nosotros. Yo no voy a leer mi intervención porque incurriría en muchísimas repeticiones sobre lo que han dicho Jorge Urrutia y mi querida Fanny Rubio, a la que llevaba 48 horas sin ver, ¿eh? Y eso me producía una gran zozobra. Fanny y yo estudiamos juntos en la Universidad Complutense y luego hemos desarrollado nuestra carrera juntos en la Universidad Complutense. La verdad que nos vemos, como es lógico, con satisfacción. Eso yo no sé si es lógico, pero es así. Nos vemos con mucha satisfacción y con alegría cotidianamente. Y ahora llevaba 48 horas sin ver a Fanny. Yo llevo mucho tiempo yendo a México. La primera vez que fui a México era en el año 1986. Yo era un crío y desde entonces hasta ahora he vuelto todos los años, en ocasiones dos, 3 veces. Ahora desde hace 7 años dirijo el Seminario de Filología de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y es una ciudad en la que León Felipe tiene muchísima presencia. Y yo muy pronto me di cuenta de que a lo mejor el raro no es León Felipe, sino que los raros somos los españoles. Porque León Felipe es un poeta absolutamente normalizado en México. Tiene estatuas en el Parque de Chapultepec, de la capital del distrito. Hay una estatua grandiosa de León Felipe y tiene actualmente hay asociaciones de amigos de León Felipe y de otro poeta del que se habla muy poco en España y que a mí me parece un poeta muy importante, de Pedro Garfias, el autor de poema en Hitton Hastings, que Dámaso Alonso decía que era el mejor poemario del exilio y que yo estoy muy cerca de pensarlo, porque me siento lejos y tu ausencia. Es un poema escrito después de salir de los campos de concentración franceses. Está escrito en Hitton Hastings en la primavera del año 39 y es un canto elegíaco de la España recién perdida. Porque me siento lejos y tu ausencia habita mis desiertas soledades. Qué profunda esta tarde derramada sobre los verdes campos inmortales. Ya el invierno dejó su piel antigua en las ramas canosas de los árboles y avanza a saltos cortos por el prado la primavera de delgado talle. Y sigue así 700 versos, sin perder ese verso tan largo de 14 sílabas, ni perder en ningún momento el poder estrófico, la consonancia. Y Pedro Garfias era un escritor torrencial, no corregía ni volvía sobre nada de ello. Y Pedro Garfias y León Felipe son poetas, bueno, Pedro Garfias absolutamente desconocido en España. León Felipe ha tenido su trayectoria guadianesca y, sin embargo, en México son poetas muy populares y al mismo tiempo muy admirados por la minoría intelectual. Krause, Octavio Paz, continuamente están citando a León Felipe, que fue ciertamente una figura central y atípica del exilio. Yo lo que querría explicarme y explicarles es esto: ¿en dónde está la peculiaridad y, si quieren, para entendernos, la rareza de León Felipe, y cuál es la función que cumple en el México de los exiliados? Miren, aquí nos tenemos que situar, para empezar, en la guerra incivil española. Yo siempre digo incivil porque tengo formación unamuniana y Unamuno era partidario de las guerras civiles, entendiendo por las guerras civiles las guerras de ideas. Unamuno decía una cosa que a mí me parece evidente y transparente, que las ideas no son para respetarlas, las ideas son para discutirlas. Lo que hay que respetar es a las personas. Bien, si nos situamos en la guerra incivil, ya empezamos desde el comienzo a ver comportamientos
que singularizan a León Felipe. León Felipe tiene una vida cómoda, por fin tiene una vida cómoda en Panamá. La vida de León Felipe ha estado llena de carencias, de incertidumbres, empieza a cambiar cuando conoce a Berta Gamboa, pero económicamente ha sido una vida llena de estrecheces. Domingo Barnés le ha nombrado agregado cultural de la Embajada Española en Panamá, y él en Panamá está muy bien insertado en aquella sociedad y tiene una vida cómoda, una vida económica, perdón, muy clara, muy positiva, muy desarrollada, llena de contactos. Bueno, yo creo que León Felipe es el único intelectual español que cuando todos se van, él vuelve. Piensen que de España se va con la guerra, se va Juan Ramón Jiménez, se va Marañón, se va Ortega y Gasset, se va Pío Baroja. Es decir, hay infinidad de intelectuales que se van de España, porque hay cosas que le producen mucha inquietud en el Madrid republicano. León Felipe es lo contrario. León Felipe vuelve. León Felipe vuelve. Y vuelve al Madrid sometido a los bombardeos de la aviación alemana. Un Madrid que está desprotegido porque la aviación soviética va a llegar algo después. Nosotros tenemos un muy buen archivo de León Felipe. El Ayuntamiento de Zamora compró el archivo de Finisterre, que había sido su albacea, un gran editor del exilio, y allí se conserva el álbum fotográfico de Berta Gamboa. Y hay fotos que verdaderamente son muy famosas, las fotos de capa, pero yo creo que hay fotos que están a la altura de cualquier fotógrafo de fama universal. Tengo ahora mismo en la cabeza una que posiblemente esté sacada a comienzos de noviembre, entre el 5 y el 9 de noviembre en Madrid, que es el momento más duro de los bombardeos. Han caído bombas sobre la Biblioteca Nacional, sobre esta casa, sobre el Museo del Prado. Y Berta, hay una foto de la Gran Vía, está la Gran Vía desierta, hay por los extremos de la foto algunas personas corriendo desesperadamente, han sonado las alarmas, la gente se ha metido en los refugios antiaéreos, en el metro, y sin embargo Berta Gamboa se ha puesto en medio de la calle. Aquellas cámaras fotográficas no son estas, estas hace pum y sale la foto. Aquellas fotos había que cuadrarlas. Ha caído una bomba donde está el Palacio de la Prensa, se está levantando, está la humareda, y Berta Gamboa ha sacado esa foto. Se ha plantado en el medio de la calle y ha sacado esa foto. Y allí estaba con Berta Gamboa, León Felipe. Es decir, León Felipe es una persona que tiene una seguridad interior que le lleva a afrontar con sosiego situaciones difíciles y situaciones de riesgo extremo. Pero León Felipe es anarquista. Y León Felipe, en la España republicana, va a haber dos guerras inciviles. Dentro de la guerra incivil hay dos guerras inciviles. Una de ellas la sufre León Felipe muy de cerca. Es la que enfrenta al POUM y a los anarquistas en Barcelona, con el gobierno de Negrín y con la Generalitat. Es una guerra terrible. Al tiempo que se produce esa guerra, a León Felipe se le impide leer el poema La Insignia en un acto oficial. No solo se le impide leerlo, sino que la vida de León Felipe corre verdaderamente riesgo. Eso se lo confiesa León Felipe a Luis Rius. En el Congreso de Valencia, esto no se dice nunca, porque la guerra siempre se cuenta como si en la zona republicana hubiese sido una fiesta y el paraíso. En el Congreso de Valencia,
León Felipe es un maldito, se queda solo, nadie habla con él, nadie se le acerca, con excepción. El poeta peruano César Vallejo, no se lo cuenta León Felipe a Sanchís y está escrito. César Vallejo se le acerca y le dice: León, vamos a comer juntos, quiero que nos vean juntos. La situación llega a ser tan difícil para León Felipe que un amigo le saca a Francia. Durante unas semanas, la única forma que tienen los amigos de proteger a León Felipe es sacarlo de España. Vuelve, lee en el Metropolitan de Barcelona el 28 de marzo, como ha recordado Fanny Rubio, la insignia, alocución poemática, y a continuación tiene que marcharse de España. La insignia, saben que es un poema empezado a escribir con la caída de Málaga y acabado de escribir con la caída de Bilbao. Y es un poema feroz contra los estarismos. Todo el mundo, pero el único que lo dice es León Felipe, sabe que Málaga es una ciudad que se ha perdido por la desunión y el sectarismo de las fuerzas republicanas, y después se produce una auténtica carnicería. Los republicanos de Málaga salen hacia Almería por la carretera, la aviación los ametralla impunemente y la escuadra italiana los bombardea desde el mar. Como en una ciudad en poder de las milicias anarquistas, nadie desde el gobierno republicano intenta defender a esa comitiva nazarena. Entonces, cuéntense las cosas como fueron, no como nos inventamos que son. Cuéntense las cosas como fueron. León Felipe se exilió de las dos Españas. Si León Felipe se queda, perdóneme, diga, intervenga. ¿Me está usted llevando a la contraria? Dígame. Yo siento decirlo y me remito a un libro que se llama El Florido Pensil, y yo creo que ustedes deben también pensar qué es lo que han crecido, qué es lo que han hecho, dónde estaban haciendo la mili, con qué ejércitos han hecho ustedes la mili. Y esto hay un libro muy bueno que se llama El Florido Pensil, de un catedrático de Universidad de Granada, ¿no? Que se viene. Entonces, al final esa lógica, a mí, que he nacido en 1983, curiosamente el 14 de abril, pero claro, o sea, al final lo que pasa es que esa lógica de la desunión republicana o la desunión antifascista, lo que nos lleva es a pensar que Franco, que fue menos malo que Franco ganara la guerra. Y eso es algo que ningún demócrata se puede permitir. Gracias. Yo no estoy diciendo eso, en absoluto. Lo único que estoy diciendo es una cosa que es una evidencia. León Felipe no se exilió a partir del 1 de abril de 1939 y no se exilió, que es cuando empieza el movimiento de los exilios, en marzo de 1939, tras la sublevación de Casado contra el gobierno de Negrín. León Felipe se exilia en la primavera del 38 porque su vida en la España republicana corre riesgo. Y no solo es que la vida de León Felipe corra riesgo, es que... ¿Cómo hace que a Lorca lo mataron los rojos? Es que, de verdad, yo que he crecido en democracia, me suena así. Perdóneme, no nos vamos a perder, pero en cualquier caso, el crecer en democracia no quiere decir que haya que negar el conocimiento científico. Eso no tiene nada que ver. Es indudable, no lo vamos a descubrir ahora, y le puedo asegurar que ninguno de los tres somos sospechosos. Es indudable que la guerra civil fue un hervidero de grupos enfrentados.
puede usted leer el último libro sobre Casado, publicado por el profesor Ángel Bamonde, donde verá usted las traiciones internas dentro del gobierno republicano. Bien, y eso es así, y eso no quiere decir nada. Le puedo decir... El estado de Casado supuso la rendición. Perdón, en cualquier caso, ¿le parece a usted que dejemos a Gonzalo Santonja que termine su explicación y luego abrimos el coloquio como usted quiera? No hay ningún inconveniente. No hay ningún pero problema. en cualquier caso yo no estaba dando ninguna opinión, estaba transmitiendo hechos que son evidentes, que León Felipe y Berta Gamboa se marchan de la España republicana. Si usted infiere de ahí que yo tengo algún sentimiento de simpatía o de disculpa hacia Franco, eso es una deducción suya. De mis palabras no se puede deducir, y si llegase a encontrarme en la encrucijada de tener que definirme al respecto, evidentemente no sería eso lo que yo dijese de ninguna manera, pero es una evidencia que León Felipe, Cecilia de las dos Españas, y que se reintegra a México en la primavera del año 38, y que igual que había venido voluntariamente, León Felipe se marcha voluntariamente. Y se marcha además con el corazón absolutamente desgarrado. León Felipe es anarquista, y León Felipe tiene una información de primera mano de lo que ha sucedido con los anarquistas en Barcelona y de lo que ha sucedido con Andrés Nin, cuyo cadáver ha aparecido recientemente. Y Andrés Nin, el dirigente del Partido Obrero de Unificación Marxista, no le torturó ni le asesinó precisamente el francofalangismo, que se dedicaba a eso. Pero esta es otra cuestión. En cualquier caso, León Felipe vuelve a México, y León Felipe tiene un rasgo que le diferencia mucho del resto de los exiliados españoles. Miren, cuando el resto de los exiliados españoles llegan a México, León Felipe lleva en México ya 16 años. Es, junto con Enrique Díez Canedo, un español tan mexicano como mexicano-español. Está allí perfectamente incardinado. Entonces, León Felipe puede hacer algo que el resto de los españoles no pueden hacer. Él está muy introducido en esa sociedad. Y cuando digo en esa sociedad, no me refiero tan solo a la sociedad literaria, me refiero a todas las sociedades mexicanas. Dos hermanas de León Felipe están ya instaladas en México. Y estas dos hermanas de León Felipe no son exiliadas republicanas, son gachupines. Se dedican al comercio. Salus tiene una tienda de ropa que es la más importante, una de las más importantes del Distrito Federal, y la otra hermana de León Felipe va a tener 3 hijos toreros, entre otros Carlos Arruza. Y León Felipe tiene muchísimas posibilidades. Y esas posibilidades León Felipe las lleva hasta el extremo. Yo creo, sinceramente, que León Felipe recoge a más exiliados españoles y ayuda a integrarse en la sociedad mexicana a más exiliados españoles que cualquiera de los organismos efímeros de la República derrotada, que hay un momento en que pierde los fondos económicos y puede llegar hasta donde puede llegar. Pero esto no solo son conjeturas. En este libro que publicamos hace muy pocos meses, Del Éxodo y el Viento, es una edición mía y de Javier Espósito, hemos recuperado las cartas que León Felipe cambia a lo largo de toda su vida con Paul Roger. Paul Roger es un hispanista norteamericano que le acoge en Nueva York y luego en
y luego en Cornell, es quien le abre las puertas de las universidades norteamericanas, a él y a Berta Gamboa. Es también muy amigo de Federico Donís, y a través de Federico Donís, por cierto, León Felipe conoce en Nueva York a Federico García Lorca, que ahora han aparecido unas fotos inéditas muy interesantes, y León Felipe hace una de las primeras reseñas entusiastas del romancero gitano, que se publica en Nueva York. Les leo una carta que la firma Berta Gamboa, pero la escriben los dos, León Felipe y Berta Gamboa, dirigida a Paul Roger, del 13 de marzo de 1939, que modifica los conocimientos. Cuando yo leí esta carta, se modificaron algunos de los conocimientos que yo tenía. Todos pensábamos que a través de la solidaridad internacional y del dinero de la República Española, del SER, el Servicio Español de los Refugiados, se había fletado el Sinaya, el primer barco que llega a México con 1.600 exiliados. Querido Roger, esto no es una carta, es un SOS. Acabamos de recibir carta de los 5 chicos que hicieron Hora de España. Ya saben ustedes, Rafael Dieste, Antonio Sánchez Barbudo, Juan Gil Albert, Ramón Gaya y el poeta impresor Manuel Altor Aguirre. Fueron arrojados por la catástrofe a un campo de concentración de Francia. Pone entre paréntesis, algo infernal. Ahora tienen que salir de allí y tienen que venir aquí. Necesitamos recoger 6.000 o 7.000 pesos mexicanos para traerlos en tercera. Aquí los repartiremos en las casas amigas y después ya veremos. León, ya les digo que la carta la firma Berta, León y yo hemos dado el sueldo de un mes. No podemos más. Pedimos que nos ayuden usted y sus amigos, pero ha de ser esta semana, pues queremos que tomen el barco el 4 de abril. Estamos angustiados, pero esto es urgente. No se olvide usted, es un SOS tremendo. Esperamos su contestación. No se ha reconocido el papel solidario de los hispanistas norteamericanos. A vuelta de correo, Paul Roger envió $500, que entonces era una cantidad muy importante. Y entre León Felipe, Berta Gamboa, algunos amigos suyos, luego crearon una red de solidaridad que van colocando a muchos españoles y algunos amigos suyos, con esta aportación de Paul Roger, consiguen pagar el pasaje de tercera de estos 5 muchachos que con Machado y conmigo fundaron Hora de España. Y lo cita, son Arturo Serrano Plaja, Rafael Dieste, Gaya, Sánchez Barbudo y Juan Gil Albert. En España la tragedia siempre, no sé por qué extraña razón, ¿verdad? Pero siempre establece una relación con lo cómico, con lo grotesco. Eso lo entiende muy bien Fernando de Rojas y hace la tragicomedia. Eso lo entiende muy bien Ramón del Valle Inclán y hace el esperpento. Esa carta les decía que es el 13 de marzo del 39. Roger le contesta inmediatamente y el 28 de abril de 1939, León Felipe, esta vez es León quien firma la carta, vuelve a escribir a Roger. Querido Roger, le voy a dar la molestia de hacer este cheque. Es decir, han recibido un cheque de $500 y 20 días después, León Felipe le pide a Roger que vuelva a hacer el cheque. ¿Qué ha sucedido? Que por un accidente fui a romper al destruir el sobre. O sea, recibe un dinero que es fundamental. Todo el mundo que estamos en cosas de literatura, en cosas de escribir, pues estás obsesionado
porque estás rodeado de papeles. Entonces León Felipe, limpiando la mesa, está allí el sobre de Roger, pum pum, y lo rompe. Buscan el cheque y de repente descubren que el cheque estaba dentro del sobre. ¿Y qué creen que se le ocurre a León Felipe? Cogen un bote de pegamento y pegan los trozos del cheque. Y con ese cheque pegado van al banco a cobrarlo. Naturalmente no lo cobraron. Le voy a dar la molestia de volver a hacer este cheque que por un accidente fui a romper al destruir el sobre. Quisimos pegarlo aquí, pero no nos lo admitían. Y vuelve, en este momento León Felipe está haciendo una traducción de Waldo Fran y publica también un libro cuyos El payaso de las bofetadas y El pescador de caña, cuyos derechos de autor, entonces se pagaban derechos de autor, cuyos derechos de autor íntegramente van a la suscripción para pagar a los exiliados que están embarcando en el Sinaya. Bueno, este es el papel que León Felipe cumple desde el principio en el exilio. León Felipe se opone a todos los estarismos. León Felipe se opone a todos los estarismos. Durante toda su vida y en toda su poesía está buscando las causas que unen, no las causas que desunen. Y ciertamente los testimonios que existen de León Felipe en México son absolutamente abrumadores. Su pequeño apartamento funcionaba como una casa de recibimiento, como una casa de solidaridad y casi como una embajada de los españoles, en el exilio. Y yo, para terminar, les quiero recordar un fragmentito de León Felipe que yo creo que refleja muy bien, que refleja extraordinariamente lo que él quiso hacer siempre. Él dice en el poema español, dice, no tienes patria ni tribu, no tienes patria ni tribu. Yo, León Felipe, no tengo patria ni tribu. Si puedes, hunde tus raíces y tus sueños en la lluvia ecuménica del sol. Este es León Felipe. Y por eso en México no parece un poeta raro, porque en México sí existen, dentro de toda la angustia y de todo el desastre de México, en México sí existen las causas ecuménicas. Y tal vez por eso León Felipe ahora en España es parcialmente entendido como un poeta raro, porque la España desde nuestro tiempo es un país de patria y de tribus, Y León Felipe fue, sin embargo, un poeta ecuménico. Es decir, León Felipe es un raro porque moral y éticamente está muy por encima de nuestro tiempo. Muchas gracias. Es el momento perfecto. Si quieren ustedes, hay un señor ahí, por favor. ¿Le pueden pasar un micrófono? Bueno, muchas gracias. Verdaderamente hemos disfrutado mucho con las tres exposiciones y yo tengo unas inquietudes ya hace tiempo que tal vez sea ocasión de que ustedes, pues si son tan amables, me ayuden un poco a resolver. La primera es que ¿por qué los exiliados, cuando regresaron, estoy pensando en concreto, por ejemplo, en la figura de María Zambrano, que estaban en plena madurez intelectual y en plena capacidad de trabajo,
me da la impresión de que no pudieron o no se les permitió integrarse en la vida cultural del país en ese momento, que hubiera sido muy beneficioso, y no pudieron ser semilla o ser fermento de un desarrollo, el ayudar al desarrollo cultural del país. ¿Esto por qué fue así? Porque verdaderamente yo creo que eso fue grave y fue muy negativo. Perdón, y eso es solamente otra cosa. Y luego es que existiendo todas las posibilidades, incluso destruyendo algo que yo creo que existió en su momento, y pienso, por ejemplo, en la figura de Octavio Paz, ¿por qué no se ha constituido una comunidad cultural hispanoamericana? ¿Por qué? Bueno, muchas gracias. En eso estamos, ¿eh? En eso estamos. Yo estoy convencido de que nosotros tres estamos en eso. Mire, en el México del exilio, la editorial Séneca, que era la editorial del negrinismo, la dirigía Bergamín, era el equipo de Cruz y Raya, Imaz era el secretario de redacción, hicieron una antología de poesía verdaderamente insólita, se llama Laurel de la poesía española. La antología la hacen 4 poetas, dos españoles y 2 mexicanos. Los mexicanos son precisamente Octavio Paz y Xavier Villaurrutia, y los españoles son Emilio Prado y no fue Bergamín el otro, no recuerdo quién fue el cuarto, Giralbert tal vez, bueno, y es una antología, dicen, es la primera antología que no se hace por razones geográficas, los poetas del Valle del Arauco, que no se hace por nacionalidades, poesía, poetas de Guatemala, poetas de España, poetas de Extremadura, no, es una antología de la lengua, es una antología de la lengua, porque el español es una cultura que nos unifica dentro de las diferencias, que nos une a todos, ¿no? Y eso es la antología del Laurel es del año 42, empieza a hacerse en el 40, y ese concepto está formulado ahí. Yo creo que las academias, cuando hablan del panhispanismo, están exactamente en eso. Pero claro, estas cosas cuestan muchísimo trabajo, porque en todas partes hay resistencias nacionales, ¿no? Es más fácil ser uno de los 100 grandes novelistas del Salvador, que hablábamos antes, ¿no?, que ser un novelista de la lengua española, ¿no? Entonces hay un tacto de codo contra esas iniciativas grandiosas, pero yo creo que estamos en eso, yo creo que estamos en eso, y que con la facilidad de comunicación que existe ahora, cada vez avanzaremos más en ese sentido. Y desde luego la única posibilidad que tiene la cultura española de plantar cara al inglés de los aeropuertos es desarrollando esta idea. La otra parte de su pregunta pues ya es más complicada. Yo fui el primer editor de María Zambrano cuando vuelve del exilio con los intelectuales en el drama de España, y tengo muchas cartas cruzadas con ellas, y también de María Teresa León. Y claro, es que las cosas son muy distintas, habría que ir caso por caso, ¿no? Muchos republicanos no quisieron o no pudieron volver. El franquismo duró 40 años, eso es mucho tiempo. Yo recuerdo a Francisco Giner de los Ríos en Segovia, que se le saltaron las lágrimas. Dijo, yo es que ya no puedo volver a España, mis hijos han nacido en México, los hijos de mis hijos, mis nietos, han nacido en México, están casadas con mexicanos, mis bisnietos son ya absolutamente mexicanos. Es que el franquismo duró mucho, el franquismo duró muchísimo. La vuelta era muy complicada. Yo también vi a Wenceslao Roces, que en España vuelve, es diputado pero está jubilado, y sin embargo en la UNAM, porque en México a los catedráticos sabes que no les jubilan a partir de cierto nivel. Lo que ellos van allí a sus despachos, siguen haciendo sus investigaciones, es decir, se les sigue aprovechando intelectualmente, ¿no? Entonces es que es muy difícil, yo creo que es muy complicado. Benedetti creó el término de la dificultad del desexilio.
El exilio es muy doloroso, pero el desexilio posiblemente a partir de X años sea absolutamente imposible. Es que piensen ustedes en eso. Es que, claro, ellos se han ido a México con 40, con 30, con 27 años, pero es que sus hijos y sus nietos y las mujeres de sus hijos y de sus nietos son ya mexicanos o chilenos. Es imposible rectificar la historia. Esa es una pregunta muy interesante. Y yo creo, como dice Gonzalo Santonja, habría que tratar los temas, las personas una a una. Mire, de los primeros que volvieron fue Ramón J. Sender. Y lo primero que hizo Ramón J. Sender es, como buen aragonés, ir a Zaragoza. Y a la Universidad de Zaragoza le invitaron a dar una conferencia. Y Ramón J. Sender, y hay que ver lo que escribía Ramón J. Sender en los años 20 y 30, fue silbado por los estudiantes de Zaragoza porque entendían que era un carca. Claro, ¿qué pasaba? Pues que el Ramón J. Sender, que escribía esos textos tremendos, antirreligiosos, algunos de ellos, etcétera, antes de la Guerra Civil, ha vivido ya 30 años fuera, ya es 30 años mayor, ha ido cambiando, y muchas de las posiciones que eran avanzadas en 1936 ya no eran tan avanzadas en 1966 o 68. Entonces los estudiantes de Zaragoza entendían que estaban lógicamente muy por delante de Sender. Habían ido esperando encontrarse un individuo que prácticamente les sacara de manifestación y se encontraban con un señor ya conservador. Claro, era difícil. Por otro lado, está el tema de las familias. Yo recuerdo un escritor exiliado que me decía una vez, él vivía en México, pero pasó mucho tiempo en Suiza y me lo encontré, estuve con él varias veces en Europa, y me decía, yo no puedo volver, porque yo vuelvo y me voy inmediatamente, vuelvo a Madrid y me voy... ¿Suena esto? Vuelvo a Madrid, me voy al café de siempre, y resulta que el café de siempre ya no existe. Y entonces me voy a buscar a mis amigos, y mis amigos ya no están. Claro, es muy difícil. Luego viene otra cosa, que es algunos se sintieron utilizados. Recuerden ustedes, el primer presidente del Tribunal Constitucional fue aquel que falló el famoso tema de Rumasa y que tuvo el Tribunal Constitucional, si ustedes recuerdan, quedó empatado y él como presidente tuvo que desempatar. Y Felipe González, presidente del gobierno, le dijo más o menos, mire usted, maestro, le hemos traído de Venezuela a presidir el Tribunal Constitucional, no me va usted a fallar. Este jurista falló lo que quería el gobierno y se volvió a Venezuela. ¿Y se murió? Y se murió. Es decir, que no sé, las situaciones hay que juzgarlas una por una. Luego están los que quieren entrar en la universidad, por ejemplo, y la universidad tiene sus propios mecanismos, y entrar en la universidad significa que hay que dotar una plaza para él, pero dotar una plaza para él significa que profesores que llevan años trabajando en la facultad no pierden su posibilidad, y entonces dicen, sí, este señor será muy importante, pero hombre, me dejan en la calle. Sí, cada situación es muy distinta. Como decía Santonja, 40 años son muchos años. Mire, un profesor que estaba en Estados Unidos, uruguayo, que en el momento de la dictadura uruguaya se fue a Estados Unidos, como digo, él contaba la aventura del exiliado que vuelve. Dice, yo vuelvo a Montevideo y me encuentro con los compañeros. ¡Ay, qué bien! ¡Qué alegría! Estás por aquí, estupendo. Nos vemos, ¿por qué no te vienes a cenar a casa? Una semana más tarde se los vuelve a encontrar y dice, hombre, todavía estás por aquí. Y un mes más tarde dice, ¿pero te quedas? Bueno, ese es el problema del exiliado. Es decir, que pierde las raíces de la vida diaria. Y es muy difícil que se acomode. Y luego, claro, algunos son muy mayores, otros... Claro, cada caso es distinto. En cuanto al tema que usted dice del mundo hispánico, vamos a llamarlo así, Carlos Fuentes habló en un momento de que los escritores pertenecían al territorio de la Mancha. Es decir, todos los escritores que escriben en español están en lo mismo y pertenecen al mismo territorio. Y yo siempre digo que no hay escritor hispanoamericano de valía que no sepa lo que se escribe en España
y no hay escritor español de valía que no sepa lo que se escribe en América. Aún así, todos nosotros que viajamos con frecuencia a América, y supongo que muchos de ustedes, sabemos la resistencia que hay a veces, las resistencias que hay a veces por el tema español. Mi compañera, que es colombiana y que hoy mismo está en Bogotá, sus amigos de toda la vida dicen, pero ¿cómo es posible que lleves tantos años viviendo en España? Y encima que vivas con un español, con las cosas que nos hicieron. Y ella siempre dice, hombre, alguna culpa tendremos nosotros de los últimos 200 años. Todavía hay un resquemor en algunas ocasiones. Yo le contaba a Fanny Rubio hace un rato que un poeta chileno muy importante, me contaban hace unos días, siempre hablaba muy mal de España. España es increíble, no sé cómo es España. Resulta que le dieron el premio Cervantes y empezó a decir maravillas de España. Bueno, esos resquemores se producen todavía, pero como se producen entre el poeta de Barcelona y el poeta de Huelva, vamos, quiero decir que no hay que darle importancia, pero sí que es muy difícil conseguir esa conjunción. Entre otras cosas, en el caso de la literatura, porque la distribución de libros es muy difícil, es muy complicada, pero muy complicada. Incluso esas editoriales españolas que editan en América, luego resultan que esos libros que editan en América, estoy hablando de Planeta, estoy hablando de Seix Barral, de Alfaguara, resulta que esos libros luego no los traen a España. Hay autores americanos de importancia que los editan en Colombia, en México, en Venezuela, y luego nunca los distribuyen. No les merece la pena. Piensan que los ejemplares que van a vender no les merece la pena llevar. Y estoy pensando en escritores de mucha importancia. Estoy pensando, por ejemplo, en Juan Bosch, el dominicano, que fue presidente de Dominica, que es un cuentista excepcional, que fue maestro de García Márquez en Venezuela en un momento de exilio, que le enseñó la teoría del cuento a García Márquez, que luego se publicó. Bueno, pues el tomo de los cuentos completos de Juan Bosch, con la teoría del cuento de Juan Bosch, está publicado por la Alfaguara. No se distribuye en España. Bueno, yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo en que hay que también pensar que cuando los emigrados o los exiliados no regresan a España, una parte se debe al dique que muchas veces hay en España en los planes de educación, la falta de conocimiento que los estudiantes españoles han tenido de los exiliados durante tantos años, y eso produce posiblemente 3 o 4 casos distintos de relación con España dentro del grupo exiliado. Por ejemplo, el caso Cernuda es el más radical. En el poema Peregrino se ve perfectamente que Cernuda dice volver de ninguna manera, es decir, pero ni loco. En el caso de María Zambrano te das cuenta que ella le llama a España la madrastra, le llamaba la madrastra. ¿Cómo está la madrastra ahora? Pues mira, no sé qué, porque hay un divorcio entre lo que ellos han trabajado durante tantos años y la recepción que ha habido en España de sus obras. Son verdaderos desconocidos. Pero, sin embargo, una de las grandes recuperaciones fue la de Alberti. Alberti se prestó muy bien a conciliar lo que es la figura del exiliado con la figura de la España contemporánea. Hizo un esfuerzo grandísimo. Se entregó realmente a vincularse a la España que estaba empezando a crecer en España. Son casos absolutamente diferentes, ¿no? O el caso Bergamín, que estaba en la trastienda de la editorial Turner recibiendo a los jóvenes entre libros prohibidos, dándonos discursos y contándonos historias. Y ves, cada caso es diferente, depende de su temple también. O Andújar, que se vino al Escorial y hacía sus tertulias con los escritores españoles jóvenes, pero había mucha diferencia de edad, Yo cada vez que voy a Málaga y veo que ponen Destino María Zambrano, digo, qué pena que esto no fuera en los años 70. Ese destino, María Zambrano, que fuera nuestro destino, la obra de María Zambrano. Sin embargo, yo, al comienzo de los 80, a un catedrático de Salamanca de filosofía, le dije, ¿qué le parece María Zambrano? Estábamos entusiasmados con las cartas de María y me contestó, en filosofía no la podemos aceptar porque no tiene sistema. Es decir, que había también una reticencia a asimilar la obra de estos grandísimos exiliados. Y hoy es una de las grandes maestras de la filosofía y la literatura, ¿no? León Felipe estuvo a punto de venir a España, eso manejando las cartas y los documentos. Le iba a traer Carlos Arruza, su sobrino, y le habías comprado incluso el billete. Arruza era rusa,
uno de los toreros importantes de la historia. Y que, por cierto, debutó en España, sobrino de León Felipe, en una corrida el 18 de julio de 1944. Y eso no es casual, evidentemente. Y ya con la maleta hecha y el billete de avión pagado, cuando Arruza le va a buscar a casa, León Felipe dice que no se siente capaz de volver a España. Quería ir a Sequeros, quería ir a su pueblo, a Tábara, pero dice que no puede, que no quiere volver a España, que quiere morirse teniendo el recuerdo de su España, que no quiere conocer otra España y que comprende que las cosas tienen que haber cambiado. No dice para bien ni para mal, comprende que las cosas tienen que haber cambiado. Luego te encuentras Él se quiere quedar a con Max ese- Aub perdón. en La gallina ciega, que choca con la España. Perdón, choca con la es que España hay un hay. señor que quiere decir algo ahí detrás. Sí, yo quería aportar que me gusta lo que ha dicho mi admirado Jorge Urrutia, porque yo tuve la suerte en esto de la vuelta de los hispanoamericanos, cuando vino García Pelayo, él tenía una joven esposa venezolana, creo que de nombre pila se llamaba Gabriela Soriano, y yo tuve la gran suerte de que esta señora o esta chica, no por mujeres García Pelayo ni por guapa, fue nuestra profesora en el Centro de Estudios Profesionales. Y yo confieso que aprendí muchísimas cosas de historia hispanoamericana que en mis diferentes carreras en la Complutense nunca me pudieron explicar. Y como ha dicho muy bien Jorge Urrutia, si no conocemos Hispanoamérica, no podemos conocer España ni viceversa. Y hay un catedrático que ustedes conocerán, Octavio Uña, que a su colega Octavio Paz lo invitó. Fanny Rubio sabe estas cosas. Yo dirigía el curso. Se hizo un homenaje en el Escorial, Claro. magno y grandioso lugar, que Octavio Paz, que debía conocer aquello, pero no tanto, y pudo ver las interioridades, y se lo explica, pues alguien que ha sido director del Colegio María Cristina, quedó entusiasmado de la relación hispanoamericana, de que nuestro idioma, sin ellos, no vamos a decir esa estupidez peyorativa, insultante que dicen los franceses en Latinoamérica y que algunos papagayos repiten aquí sin saber el sentido insultante que tiene. Y luego también me alegro lo que ha dicho Santonja del Sinaya, porque una tía mía, sobrina de Manuel Rico Abello, fue en el Sinaya. Ella pudo volver, alguno de sus hijos se casó con gente española también, ellos sí tuvieron esa relación y todavía yo creo que su marido con casi 100 años vive, pero la tragedia es que su abuelo, Manuel Rico Abello, fue ministro republicano de Gobernación y alto comisario de Marruecos, asesinado por anarquistas en la cárcel Modelo. ¡Qué contradicción! Y sin embargo ella y su familia se tuvieron que ir y no volver hasta muchos años después. Y lo que ha dicho el señor Santoja me ha dejado un tanto perplejo. No sé lo que podrán aportar Jorge Urrutia y Fanny Rubio sobre ello, de que había aparecido el cadáver de Andrés Nin. Yo creo que todo lo contrario. Nuestro antiguo presidente de la Comunidad Leguina lo buscó por toda la carretera de Meco, porque se dice que fue asesinado por el servicio ruso que dirigía Orlov, precisamente por ser trotskista y por tanto antiestalinista, en el chalet que había tenido Hidalgo de Cisneros, cuando el pobre Hidalgo de Cisneros no tuvo nada que ver, cuando fue jefe de la base de Alcalá de Henares de caza, luego fue jefe, como saben, de la aviación republicana, y buscándoles encontraron una serie de cadáveres, me contó el señor Feijóo, que dijo, uy, no, que son cadáveres de militares de Franco, estos no interesan. Le comunicaron al Ministerio de Defensa actual y no hizo ningún caso. Pero, por lo que yo tengo entendido, que me corrijan si me equivoco, se buscó por todo Alcalá de Henares el cadáver de Andrés Nin y tengo entendido que desgraciadamente no apareció. Vamos a tener otra historia parecida con la de nuestro admirado García Lorca. No, sí apareció. Lo que pasa es que fue inoportuno reconocerlo por circunstancias buenistas evidentes. Yo no tengo la menor idea, no puedo saber. Yo de Andrés Nin no tengo tampoco mucha información, pero he estudiado mucho la polémica de los últimos años de guerra a través de la película Tierra y Libertad, donde se ve perfectamente las luchas internas y los problemas, y le recomendaría, a lo mejor la tiene usted ya, la novela de Joaquín Leguina sobre Melchor Rodríguez, el anarquista que dirigió una cárcel. Así es. Y Melchor Está acusado de plagio. está acusado de plagio Leguina, por serán de los documentos de Melchor, pero es un anarquista que es director de una cárcel y que pone su cuerpo cuando van a justiciar o a fusilar agentes de esa cárcel, y pone su cuerpo delante pidiendo que lo mataran a él antes que asesinar a ninguno de los presos franquistas
de la cárcel que él estaba dirigiendo. Es la novela de Joaquín. Sí, pero Melchor Rodríguez fue un héroe sin ningún tipo de dudas y un personaje admirable y maravilloso. Pero la novela de Leguina es un desastre de una magnitud inconmensurable. Ni aparece Melchor Rodríguez. Hasta que se redondee como novelista, pues Hay un señor que quería no es tan fácil. Hay un testimonio de Cipriano Mera que es bellísimo. Sí. Cipriano Mera, cuando entran los anarquistas en la cárcel de Alcalá de Henares, se encuentra que un funcionario que le había pegado y golpeado. Y le dice, mire, señor Mera, perdóneme, pero yo no sé, ya sabe que me obligan, todo lo que ha pasado. Al final de la guerra se lo encuentra en un tranvía en Ventas y le dice, señor Mera, yo nunca olvidaré lo que usted ha hecho por mí. Termina la guerra, ya saben que a Cipriano Mera lo entregan los franceses a Franco y va a la cárcel donde estaba de director este mismo funcionario. Y entonces Melchor Rodríguez, que está en esa cárcel, le dice, Cipriano, ven con nosotros porque nuestros compañeros están enfermos, no los atienden, y entonces a ver si como tú le has ayudado a este director, y dice, bueno, eso no quiere decir nada, yo lo ayudé, pero vamos a ver qué pasa. Cuando entran allí, esto lo cuenta Cipriano Mera en sus memorias, empieza a hablar Melchor Rodríguez y le dice el director de la cárcel, no, señor Rodríguez, ya sé lo que ha hecho usted y lo tengo muy en cuenta. No tiene que hablar usted, que hable Cipriano Mera. Y señor Mera, yo estoy a sus órdenes, lo que usted me diga lo haré. Para mí es una de las historias más bonitas de la Guerra Civil. Esto, perdón, dada la hora, hay un señor que ha pedido la palabra y con él terminamos, si les parece bien. Sí, por eso, la última, sí. Me parece bien que volvamos a León Felipe. Volvamos a León Felipe. Sí. Sí, sí. A mí la verdad es que me conmovió y me estremeció el poema Escuela, poema autobiográfico de León Felipe, que al inicio, en el principio de su vida, asume que nunca será un virtuoso y ya casi en la senectud pues ya se reconoce como virtuoso, entendiendo por virtuoso que va a ver la cara de Dios. Entonces me gustaría que me comentaran este poema, en qué circunstancias lo escribió, el contexto en el que escribió este poema, que la verdad es precioso. En Guinea, lo escribe en Guinea, descubriendo lo que es la civilización europea en Guinea y sin ningún tipo de concesiones a ningún tabú ni a ningún buenismo. Es un poema verdaderamente desgarrador y yo creo que es uno de los grandes poemas de la literatura española del siglo XX. Y es un poema, además, que León Felipe, claro, es que volvemos a lo mismo. León Felipe, desde el principio, tiene un sentimiento ecuménico, y donde otros blancos ven al negro, León Felipe ve al ser humano. Ya tenemos que terminar. Muchas gracias a todos. Simplemente las últimas palabras de Gonzalo. Cerramos. A ustedes. Caray. Muchas gracias.